Muy buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a hablar de la neurociencia cognitiva y educación. Neurociencia y educación de Carlos Ruiz Bolívar. En este trabajo se habla de los enfoques de la neurociencia representada por Sperry 1973, Maclean 1978 y Herman 1989. Perry y colaboradores confirmaron la especialización de los hemisferios cerebrales. Sus investigaciones permitieron establecer que la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar con números es fundamentalmente una responsabilidad del hemisferio izquierdo, mientras que la habilidad para percibir y orientarse en el espacio, trabajar con áreas geométricas, elaborar mapas conceptuales y rotar mentalmente formas o figuras son ejecutadas predominantemente por el hemisferio derecho. También nos dice, Maclean nos presenta un modelo del cerebro formado en tres elementos interrelacionados, y estos son el cerebro reptiliano, el sistema límbico y la neocorteza. Ellos controlan la vida instintiva, emocional e intelectual, respectivamente. Herman, por su parte, ha puesto el modelo del cerebro total formado en 4 cuadrantes que determinan estilos diferentes de procesamiento de informaciones en los individuos, y aun cuando se admite que el cerebro funciona con una totalidad integrada, estos hallazgos tienen implicaciones para el rediseño del círculo de la formación docente, para la planificación de programas de entrenamiento de los docentes en servicio, y al mismo tiempo se permiten fundamentar el diseño de estrategias instruccionales atendiendo a distintos estilos de aprendizaje y al desarrollo de la creatividad. Introducción. Una de las explicaciones más recientes que se ha integrado sobre el comportamiento inteligente ha sido formulada desde la perspectiva de la neurociencia, Beauvoir y Díaz, 1994, es decir, la disciplina que se encarga del estudio interdisciplinario del cerebro humano, lo que ha derivado una mayor comprensión acerca de la relación entre el funcionamiento del cerebro y la conducta. Uno de los resultados más relevantes de los trabajos de investigación que han realizado sobre este órgano consiste en haber descubierto que sus dos hemisferios difieren significativamente en su funcionamiento. La naturaleza de esta diferencia ha sido intensivamente estudiada desde la década de los 50, particularmente por los biólogos, psicólogos, neurólogos y cirujanos. La investigación sobre los hemisferios cerebrales. Los dos hemisferios derecho e izquierdo tienen sus propias características al procesar los conocimientos y controlan al cuerpo en forma cruzada. El segundo descubrimiento es el de la teoría de las inteligencias múltiples, que sostiene la existencia de 8 inteligencias que poseemos todas las personas, demostrándonos además la respectiva ubicación de estas inteligencias en los hemisferios correspondientes. Estos dos eventos constituyen a la contribución más importante del funcionamiento del cerebro, particularmente en la relación a la experiencia consistente, que constituyen en acciones fundamentales de todo el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Y en esta imagen nos muestra del lado izquierdo el funcionamiento digital, lineal, analítico, lógica, detalle, diferencias, en capacidades, hablado, lengua, escrito, científicas, matemáticas y abstracción. Del lado derecho nos habla del funcionamiento analógico, espacial, sintético, intuitivo, global, parecidos. Capacidades como son la imaginación, creatividad, artísticas y musicales. También nos dice
que a mediados del siglo XIX los investigadores todavía no habían advertido de la especialización de los hemisferios cerebrales. Primero fueron los hallazgos en este sentido de que se deben al médico francés Paul Broca y al neurofisiólogo alemán Karl Wenckele, citado por Hermann en 1989, quienes a partir de las observaciones clínicas en pacientes con daños cerebrales llegaron a la conclusión de que había una relación directa entre el daño de ciertas zonas del cerebro y la pérdida de la capacidad de hablar. Específicamente la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar con números es fundamentalmente la responsabilidad del hemisferio izquierdo en muchas personas, mientras que la capacidad para percibir y orientarse en el espacio, trabajar con tareas de geometría, elaboración de mapas mentales y la habilidad para rotar mentalmente formas o figuras son ejecutadas predominantemente por el hemisferio derecho. La teoría del cerebro triuno. En el estudio de las implicaciones de las neurociencias con la educación, una de las teorías que tuvo mayor impacto en el ámbito educativo es la del cerebro triuno, expuesta por McLean en el 1983, donde el autor sostiene que son tres las estructuras diferentes que conforman la totalidad del cerebro: el sistema neocortical, el sistema límbico, situado debajo de la neocorteza, que nos permite sentir y desear. Inmediatamente más abajo está el sistema relacionado con el comportamiento. Las implicaciones de estos descubrimientos tienen para la educación que son inmensas. Después de las investigaciones de Sperry y McLean, han comenzado la reflexión para buscar los cambios en la formación educativa, ya que los de ahora son muy limitados porque privilegian solo la mitad de la neocorteza, el hemisferio izquierdo, dejando a un lado las potencialidades del resto del cerebro, hecho que necesariamente debemos de cambiar. Y nos plantea McLean en 1990 que todos estos sistemas son los tres pisos del cerebro, son radicalmente diferentes en la química y en su estructura, que vienen de un sentido evolutivo alejados de entre ellos por innumerablemente generaciones de tres conjuntos neuronales que constituyen una jerarquía de tres cerebros en uno. El cerebro triuno, en términos comparativos, sostiene el autor los tres sistemas como formaciones evolutivas. Son tres computadoras biológicas interconectados y cada uno tiene una especial inteligencia, subjetividad, sentido del tiempo y espacio, su propia memoria, su propia función motora y otras funciones. Además de los técnicos científicos modernos, han demostrado que pueden operar de alguna manera independientemente de las investigaciones de McLean. Sugieren que la mayoría de los comportamientos son resultado de una compleja cooperación entre las tres formaciones o sistemas del cerebro. De particular importancia para la planificación o práctica educacional, el hallazgo de cuando las necesidades son satisfechas, semejanza del contexto emocional, de hecho va a dificultar el aprendizaje en el piso límbico o afectivo, y el superior neocórtex se inhiben de toda la actividad. Su acción se reduce solo al piso básico. Es solo actuante de tal forma que no se produce aprendizaje en la persona. Actúa instintivamente a través de forma violenta, rechazada todo tipo de información. De igual modo sucede cuando se presenta la hegemonía de cualquiera de otros dos pisos. En el límbico se inhiben el neocórtex y el reptil,
o cuando hay supermancia del neocórtex, se inhiben el límbico y el reptil. En el primer caso, la persona se vuelve muy negativa, muy tímida, todo le asusta. En el segundo se vuelve soberbia, se cree autosuficiente. Estas desarmonías entre los pisos cerebrales generan, por lo general, malos comportamientos, conductas y cambios de personalidad en las personas. McLean en 1996. Bien, ahora tenemos el sistema límbico. Debajo del sistema límbico se encuentra el tercer piso o el sistema R o cerebro básico. Se asocia con el reptil por ser el más antiguo de la evolución de los seres vivientes. En las investigaciones del cerebro, según McLean, el tálamo se asocia con la transición del reptil a mamífero, con la comunicación madre-hijo y el cuidado materno. Se sabe que el mamífero difiere del reptil en su relación con la familia, mientras que la mayoría de los reptiles ponen sus huevos y se alejan. Los mamíferos se quedan cerca del recién nacido hasta que están o sean capaces de sobrevivir por sí solo. Esta disposición de quedarse puede ser el inicio de lo que en la vida humana se le llama familia. Esta para Breuer y Díaz podría ser la interrogante humana más importante, no solo porque el afecto familiar, sino sobre todo por el afecto. Y ahora tenemos a la neocorteza. Nos dice que son inteligencias mentales del sistema neocortical. La inteligencia racional, proceso por el cual se percibe la información por medio de las conexiones secuenciales, destacando las razones lógicas y la causa del efecto. La inteligencia asociativa, proceso de que permite percibir la información por medio de conexiones al azar y es juxtaponer o asociar la información. La inteligencia espacial, visualiza auditiva, proceso de percibir en imágenes o en sonido. La inteligencia intuitiva, el conocimiento directo sin el uso de la razón, es conocer desde adentro. En el tercer cerebro está constituido por la neocorteza, la cual está conformada por los dos hemisferios, en donde se llevan a efecto los procesos intelectuales superiores. De ahí la neocorteza se identifica también como el cerebro que rige la vida intelectual. La neocorteza se convierte en el foco principal de atención en las lecciones que requieren generación o resolución de problemas, análisis y síntesis de información, el uso del razonamiento analógico y el pensamiento crítico y creativo. Las dos características básicas de la neocorteza son la visión, la cual se refiere al sentido globalidad, síntesis e integración con que actúa el hemisferio derecho, y el análisis, que se refiere al estilo de procesamiento del hemisferio izquierdo, el cual hace énfasis en la relación pre a todo. La lógica de la relación causa-efecto en el razonamiento hipotético y la percepción de la y exactitud. En este tercer cerebro nos dice que está constituido por la neocorteza, la cual está conformada por los dos hemisferios en donde se llevan a efecto los procesos intelectuales superiores. De ahí la neocorteza se la identifica también como el cerebro que rige la vida intelectual. La neocorteza también se convierte en el foco principal de atención en las lecciones que requieren generación o resolución de problemas, análisis o síntesis de información, el uso del razonamiento analógico y el procesamiento crítico y creativo. Las dos características básicas de la neocorteza son la visión, la cual se refiere al sentido de globalidad, síntesis e integración con que actúa el hemisferio derecho,
Y el análisis se refiere al estilo del procesamiento del hemisferio izquierdo, el cual hace énfasis en la relación que parte de toda la lógica de la relación causa-efecto, el razonamiento hipotético y la precisión y exactitud, las dimensiones del desarrollo de la creatividad. La teoría del cerebro total. Herman, basado en los estudios previos sobre la dominancia cerebral de Sperry en 1973 y en la teoría del cerebro triuno de MacLean en 1978, así como en los resultados de sus propias investigaciones, él ha propuesto la teoría del cerebro total, que se expresa en un modelo que integra la neocorteza con el sistema límbico. Concibe esta integración como una totalidad orgánica dividida en 4 áreas o cuadrantes. Cada una de las áreas cerebrales realiza funciones diferenciadas que a continuación se presentan. El lóbulo superior izquierdo, denominado cuadrante A, se especializa en el pensamiento lógico, cualitativo, analítico, crítico, matemático y basado en hechos concretos. El lóbulo inferior izquierdo, cuadrante B, se caracteriza por un estilo de pensamiento secuencial, organizado, planificado, detallado y controlado. El lóbulo inferior derecho, cuadrante C, se caracteriza por un estilo de pensamiento emocional, sensorial, humanístico, interpersonal, musical, simbólico y espiritual. El lóbulo superior derecho, cuadrante D, se destaca por su estilo de pensamiento conceptual, holístico, integrador, global, sintético, creativo, característico, espacial, visual y metafórico. Las 4 áreas antes señaladas se recombinan y forman a su vez 4 nuevas modalidades de pensamiento, las cuales son 1. Realista y del sentido común, formados por las áreas A y B del hemisferio izquierdo. Ahora toca al hemisferio derecho, que son las áreas C y D, y ahí se encuentra lo de idealista y kinestésico. 3. Pragmático o cerebral, conformado por los cuadrantes del áreas A y D, que son el hemisferio superior. 4. Instintivo y visceral, formados por las áreas B y C del hemisferio inferior. La muestra estudiada por Herman indica que el 6% de los sujetos tenía una dominancia simple. Su estilo de pensamiento estaba claramente enmarcado en uno de los 4 cuadrantes. El 60% tenía una dominancia doble, a que su estilo de pensamiento se ubica en algunas de las siguientes combinaciones: cuadrantes A y B, cuadrantes C, D, cuadrantes A, C y cuadrantes B, C. El 30% tenía dominancia triple, es decir, su estilo de pensamiento era múltiple y caía en alguna de las siguientes combinaciones: cuadrantes A, B, C, cuadrantes B, C, D, cuadrantes C, D, A o cuadrantes D, A, B. Mientras que solo el 3% tenía cuádruple dominancia. De acuerdo con esta estadística, el 94% de los sujetos tenía dominancia en más de un área del pensamiento. Al respecto, Herman ha reportado que las personas que tienen dominancia primaria en el cuadrante A tienden a seleccionar ocupaciones tales como ingeniero, médico, abogado, banquero, físico, químico, biólogo y matemático, y entre otras. Las personas que tienen dominancia en el cuadrante B prefieren ocupaciones tales como planificador, administrador, gerente y contador. Los del cuadrante C se ubican en ocupaciones como maestro, comunicador social, enfermero y trabajador social. Mientras quienes tienen dominancia en el cuadrante D se deciden más por las siguientes ocupaciones: arquitecto, pintor, literario, compositor, diseñador, gráfico, escultor o músico. Implicaciones educativas. 2 modalidades de pensamiento, una verbal y otra no verbal, representadas por los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho respectivamente. Existen individuos que, por diferentes razones, están más orientadas hacia un tipo de procesamiento de información verbal, mientras que otros son más eficientes cuando trabajan con una información no verbal. Es por eso que los educadores deben aprender de los hallazgos reportados sobre las investigaciones en el área de la neurociencia.
es que la efectividad de la instrucción aumenta en la medida de que el contenido se presenta no solo en la modalidad verbal tradicional, sino también en la modalidad no verbal o figural, lo cual contribuirá a estimular el hemisferio derecho. Como ya sabemos, MacLean, en su teoría de 1978, habla sobre el cerebro triuno, que interpreta el cerebro como un sistema formado por tres subsistemas: el reptiliano, el límbico y la neocorteza, los cuales interaccionan permanentemente para la producción de la conducta. Esta conceptualización del funcionamiento del cerebro tiene importantes implicaciones para la educación, por cuanto le puede servir al docente como base teórica para una interpretación más adecuada del proceso interactivo que ocurre en el aula de clase, y para desarrollar un sistema de instrucción integrado que tome en cuenta las diferentes áreas del cerebro. Numera y Rojengren consideran que toda la nueva información o el aprendizaje en general envuelve un contenido emocional o está asociado con algún contexto emocional. De ahí, Numera y Rosengren consideran que toda nueva información o aprendizaje en general envuelve un contenido emocional o está asociado con algún contexto emocional. De ahí que, cuando un docente quiere que un alumno aprenda algo, el sentimiento del estudiante hacia el educador, la escuela y la materia interaccionan con su habilidad para procesar la nueva información. Por su parte, Lozanov, en 1978, señaló que existen barreras para aprender, las cuales actúan como filtros emocionales que determinan la aceptación o rechazo de la nueva información por parte del estudiante. Lozanov piensa que la barrera surge cuando el estudiante percibe una falta de confianza en el docente, como persona o como autoridad, en cuanto a la habilidad intelectual y dominio del contenido o la lección, en relación con cualquier pregunta que puede estar reñida con cuestiones religiosas o morales o con sistemas de creencias. En consecuencia de esto, los docentes deben propiciar un clima psicoafectivo agradable, armónico y emocionalmente cálido que haga propicia una efectividad interacción entre el docente, alumno y los alumnos-alumnos. La enseñanza principal que los educadores deben derivar de esta teoría del cerebro triuno es la conveniencia de desarrollar estrategias instruccionales integradas. La neurociencia constituye un nuevo paradigma que permite analizar y explicar el comportamiento humano inteligente desde tres perspectivas teorías diferentes, pero que, al mismo tiempo, son complementarias. Los hallazgos de la neurociencia tienen implicaciones para la teoría y la práctica educativa.